Hola, soy Achira. Viajo por el mundo contando historias para sanar el alma y vivir con valor. Pero no todas esas historias son lindas, tiernas. Algunas son terribles, duras. Algunas sirven de advertencia. Te voy a contar un cuento ahora italiano, medieval, de una princesa que vivió lo que nadie debería tener que vivir. Como siempre, me cuido mucho de no ser demasiado gráfica en los detalles, pero si hay niños escuchando este episodio, quizás sea bueno que lo escuchen con algún adulto en el que confían, o por lo menos que tengan con quien hablarlo luego. Esta es la primera parte del asesino manco. Hace mucho tiempo vivía un rey en un castillo, y desde afuera se veía como el castillo de un rey normal. Un castillo fuerte, imponente, seguramente lleno de riquezas. Pero por dentro, el castillo se estaba desmoronando. Las goteras caían por las vigas podridas del techo. La humedad se extendía por las paredes. El fuego solamente ardía en la cocina para no desperdiciar combustible. Y eso que solo cuando había que cocinar. Y la princesa hacía gran parte de los trabajos para no tener que pagarle a los sirvientes. La princesa estaba acostumbrada a esta vida, no conocía ninguna otra. Desde que tenía uso de razón, su padre había estado en deudas, tantas deudas. Y con el tiempo había ido vendiendo los muebles y los cuadros y los tesoros del reino para poder pagar estas deudas. Y sin embargo, aunque la princesa estaba delgada de comer poco y aguantaba frío en las noches por no poder encender el fuego, eso no impedía que su padre realizara grandísimos y espléndidos banquetes para otros reyes que venían de paso, porque hay que mantener las apariencias, claro. A la princesa le gustaban estos banquetes, porque era la única ocasión en donde le permitían ponerse su vestido lindo y sentarse a la mesa. Pero todo eso terminó cuando cumplió 14 años. Y uno de los reyes visitantes se quedó mirándola mucho rato. Y luego hizo el comentario: la princesa pronto estará en edad de casamiento. Me pregunto cuánto será la dote que la acompañe. La princesa se quedó tiesa. Ella sabía que su padre no tenía la forma de pagarle a cualquier futuro marido una dote por ella, como era la costumbre de aquel entonces. Pero el rey rió. Una dote extraordinaria, por supuesto, dijo, generosísima. Ella es mi princesita, mi única hija, ella es un tesoro. Pero falta mucho tiempo para eso. Pero tan pronto se fueron los invitados, su padre fue donde ella furioso. ¡Sinvergüenza! ¿Cómo te pones a hacerle ojitos a ese rey sabiendo la situación en la que estamos? ¿Qué? Yo no le estaba haciendo ojitos a nadie, dijo la princesa. Y ahora lo niegas, mentirosa. ¡Cállate! ¿No sabes cuánto sería la dote de una princesa? ¿Quieres que quede en la ruina? ¿Cómo puedes hacerle esto a tu padre? ¿No ves todo lo que yo he dado por ti, todo lo que he sacrificado por ti? La princesa se asustó. Pero padre, tranquilo, no tienes que pagar ninguna dote por mí. Seguramente si algún hombre me ama de verdad, no va a necesitar dote, no te va a pedir nada. Y tan pronto las palabras salieron de su boca, la princesa se dio cuenta que decirlo había sido un error. El rey se puso rojo de cólera. ¿Esperas que yo le tenga que decir a otro rey que te tiene que aceptar como obra de caridad? ¿Que no tengo nada para darle por ti? ¿Acaso quieres que piensen que soy un muerto de hambre, que estamos en la miseria, que el legado de tus ancestros, de mis ancestros, quede por el suelo? No pensé que mi propia hija sería tan egoísta. De aquí en adelante, vivirás en la torre más alta y no te dejarás ver de nadie. No sea que vayas por ahí enamorando a la gente, sin vergüenza que eres. La princesa, aterrorizada, miró a su madre, pero su madre, como siempre, agachó la cabeza y no dijo nada. Así que la princesa, conteniendo las lágrimas, empacó sus pocas cosas y las subió hasta la torre más alta. Allá sí que hacía frío, especialmente porque la única ventana estaba rota y se colaba el viento por el hueco en el vidrio. Pero estando allá sola,
La princesa tuvo tiempo para reflexionar. Ella quería mucho a sus padres. Quería ayudarles en lo que pudiera. Y claro que no quería dejar el legado de la familia por el suelo. Claro que no quería hacer quedar mal a su padre, ser mala hija, ser egoísta. ¿Será que sí le había estado haciendo ojitos al rey? ¿Inconscientemente, quizá? Creía que no. De hecho, le había parecido un hombre bastante desagradable, feo y viejo, y muy cochino. Pero a lo mejor sí, a lo mejor le dio alguna mirada o le sonrió. Ella le sonreía mucho a la gente. Quizá no debería sonreír tanto. Había hecho pasar vergüenza a su padre. Claro, claro, sí. Había sido egoísta. Claro que tenía razón su padre. Era mejor que ella estuviera por aquí, que nadie la viera, que no fueran a llevarse una mala impresión. Mejor, mejor para todos. Así que la princesa obedientemente permaneció en aquella torre fría y distante, y no se quejaba. Bajaba únicamente a recibir su comida y a volverla a subir, y por supuesto, cuando venía algún visitante, se aseguraba de no salir para nada. Pero a la princesa no solo le daba frío por las noches, le daba miedo. Por allá tan lejos, tan sola. El viento soplaba por la ventana rota y hacía sonidos extraños que le daban pesadillas, y casi que parecían hombres, asesinos, que intentaban meterse a su habitación. Y esta noche, los juegos de su imaginación se sentían más reales que nunca. Los ruidos que escuchaba parecían uñas sobre la roca, como si alguien se estuviera trepando la torre. Las sombras de la luna parecía la silueta de un hombre. Y la princesa, temblando, apretando fuertemente la cobija, se decía a sí misma, es solo mi imaginación, es solo mi imaginación, es solo mi imaginación, hasta que la silueta del hombre en la ventana empezó a meter la mano por el hueco del vidrio roto, buscando a tientas la perilla para abrir. La princesa gritó con todas sus fuerzas al ver esa mano entrar por la ventana. Y tan pronto gritó, la mano volvió a salir por el hueco y la silueta del hombre desapareció por completo. Pero la princesa siguió gritando, ¡Auxilio! Y gritó tan duro que despertó a su padre y a su madre y a los pocos sirvientes que habían en el castillo. ¡Asesino! ¡Asesino! Seguía gritando. Y subieron todos corriendo. Y abrieron la puerta de golpe y encontraron a la princesa todavía en la cama, congelada del miedo, gritando, gritando, gritando. Y los sirvientes se fueron corriendo a la ventana y miraron. Y no había nadie. Nadie. Fue solo una pesadilla, niña, dijeron. ¿Nos has hecho venir hasta aquí por una pesadilla? Dijo el rey. No, no era pesadilla. Yo vi la mano entró, la mano estaba tratando de abrir. Era la mano de un hombre grande. El hombre estaba tratando de abrir la ventana y entrar, y cuando grité, sacó la mano y se fue. El rey se asomó por la ventana. ¡Imposible! La torre es demasiado alta. No hay nadie que se podría trepar hasta por aquí. Ven y mira tú misma. Y el rey agarró a la princesa del brazo y la arrastró hasta la ventana y la obligó a mirar. Y sí, era muy alta la torre. ¿Acaso crees que el tal hombre que viste tenía alas? No, no, claro que no, dijo la princesa. ¿Estás segura de que viste una mano? ¿O solo te pareció ver una mano? Ah. Y la princesa echó memoria y trató de recordar. Sí, había visto una mano. Había visto cómo entraba, cómo volvía a salir. Había estado iluminado perfectamente por la luna. Pero bueno, cuando la luna estaba casi llena, podía crear sombras extrañas y quizá no había sido una mano, quizá había sido una sombra, quizá había estado dormida y lo había soñado. Estabas dormida y lo soñaste, dijo su padre. Aquí estás más segura que cualquiera de nosotros. No hay ser humano capaz de subir hasta por acá. Antes nosotros somos los que deberíamos tener miedo, y tú deberías estar tranquila. A ti te hemos dado la habitación más segura de todo el castillo. Desagradecida. Disculpa, dijo la princesa. No quería molestar a nadie. Sí, a veces me dan pesadillas. Tienes razón,
No parece posible que alguien se trepara hasta acá. Eh, Debí haberlo soñado. Lo siento, lo siento. Y los sirvientes y el rey y la reina volvieron a bajar, y la princesa se volvió a acostar y cerró los ojos. Fue solo un sueño, dijo. Estoy en el lugar más seguro del castillo. Pero aún así, no lograba conciliar el sueño. Al día siguiente, luego de haber descansado un poco, la princesa lo siguió pensando. La noche anterior había dicho que seguro se lo había imaginado, pero entre más lo pensaba, más nítido se le hacía el recuerdo. Yo vi una mano, se dijo a sí misma. Yo sé que lo vi. Pero claro, la duda, ¿no? La duda. Así que decidió averiguarlo. Esa noche a su habitación se llevó consigo una lámpara. La tuvo que sacar a escondidas y sabía que la regañarían demasiado porque estaba gastando combustible, pero tenía que estar segura. Y cuando se fue a acostar, tapó la lámpara con una manta para que no se viera la luz y se sentó a esperar. Y la luna llena entró por la ventana y el viento sopló y empezó a escuchar otra vez eso que parecían uñas, como si alguien se estuviera trepando por las rocas. La princesa, con los ojos grandes aguantando la respiración, se quedó mirando fijamente el roto de la ventana. Ahí apareció la silueta, otra vez. Esta vez estaba muy despierta, no lo estaba soñando, no se lo estaba imaginando. Era nítidamente la silueta de un hombre. La princesa esperó, y cuando el hombre empezó a meter la mano por el roto de la ventana, la princesa gritó con todas sus fuerzas a la vez que le arrancaba la manta a la lámpara, y la lámpara iluminó la ventana. Y por un instante, la princesa alcanzó a ver el hombre, quien estaba vestido totalmente de negro, y tenía el rostro tapado, y solamente se le alcanzaban a ver los ojos. Ojos verdes. Pero por solo un instante, porque de inmediato el hombre retiró la mano del hueco y desapareció de la ventana. La princesa siguió gritando y gritando y gritando, diciendo, es verdad, lo vi, lo vi, lo vi. Y vinieron corriendo los sirvientes y el rey y la reina. Y la princesa lo recibió llorando, histérica. Era cierto, no sé cómo lo hace, debe ser un acróbata o alguien demasiado ágil, pero es verdad. Lo vi, metió la mano izquierda por el roto de la ventana y tiene los ojos verdes. Hija, dijo el rey, y la princesa se contrajo, porque reconocía ese tono en su voz. Yo me sospechaba desde un principio que estabas mintiendo, que solo querías llamar la atención. Pero anoche decidí darte el beneficio de la duda y suponer que simplemente había sido un sueño y que no habías tenido ninguna mala intención. Y mira cómo has traicionado la confianza que te di. Todo este tiempo nos has estado mintiendo. No, padre, no. ¡Cállate! Tú lo que quieres es salir de esta habitación. Tenías solamente que decírmelo. Pero no, tuviste que ponerte a inventar cuentos, a darle a tu mamá casi que un infarto de la preocupación, a despertarnos en medio de la noche. Si vuelves a hacernos esta, te encerraré en el calabozo. El rey se fue, y la reina, como siempre, agachó la cabeza y lo siguió sin decir palabra. Y los sirvientes miraron a la niña con lástima, pero se encogieron de hombros. Seguramente sí, solo quería llamar la atención. Ingrata. ¿No veía que era una princesa? Sus propios hijos darían lo que fuera por tener una habitación así. Así que le dieron la espalda y volvieron a bajar. Pero esta vez, la princesa sabía lo que había visto. Y sabía, por supuesto, que no se estaba inventando nada. Y ya sabía que nadie vendría a salvarla. Así que la princesa esperó hasta que todo estuviera en silencio. Y bajó con cuidado las escaleras de madera, cuidando de que no chirriara el escalón. Y se metió sigilosamente a la cámara de armas de su padre el rey. Y volvió a subir a la torre con una espada. Y a la noche siguiente, la princesa estaba lista. Había colocado almohadas debajo de la cobija para que pareciera que estaba durmiendo en la cama, pero estaba de pie, al lado de la ventana, con la espada en alto. Y cuando se asomó el hombre,
y metió la mano por el hueco. ¡Slash! Y esta vez no fue ella quien gritó, fue él. Y los gritos del hombre despertaron al rey y a la reina y a los sirvientes, quienes vinieron corriendo, esta vez sabiendo que realmente algo andaba mal, y vieron la mano ensangrentada sobre el suelo, la princesa con la espada entre las manos, el rastro de sangre por las piedras, que bajaba de la torre, y se desaparecía, casi llegando al suelo. Y claro, con semejante evidencia tan contundente, y sabiendo que el hombre había sobrevivido porque no había cadáver por ningún lado, a la princesa se le permitió dormir abajo con los sirvientes, donde se sentía mucho más segura. Y pasó el tiempo y la princesa seguía teniendo pesadillas, pero parecía que ya lo peor había pasado. Hasta que llegó el mercader. El mercader venía de lejanas tierras, decía. Venía de paso y traía regalos para el rey. Muchos regalos. En su tierra era costumbre dar regalos, decía, y el rey los recibió con los brazos abiertos, y cada noche hacían un festín. El mercader era joven, guapo, muy, muy rico, encantador. O bueno, eso le decían los sirvientes a la princesa, quien tenía tajantemente prohibido asomarse por allí, no ser que de pronto ella sedujera a este mercader, obligando así al rey a pagar una dote millonaria que no tenía. Pero a la princesa le molestaba algo y no sabía por qué. No sabía por qué se sentía tan intranquila. Era como si su cuerpo le estuviera gritando «¡Peligro! ¡Peligro! ¡Peligro!». Y ella intentaba callarlo. ¡Qué tonta! ¡Qué paranoica estaba! Si ni siquiera lo había visto. Así que una noche la princesa decidió escabullirse de sus aposentos y espiar a su padre y al mercader mientras cenaban en su banquete. Los observó por la rendija de una puerta, cuidando de que no la vieran. Estaba ya tarde, y su padre y el mercader habían terminado de cenar y estaban borrachos, con un vino finísimo que había traído el mercader quién sabe de dónde. O bueno, su padre estaba borracho. El mercader no parecía estarlo tanto. Y la princesa alcanzó a escuchar cómo empezaron a hablar de mujeres. «Por eso estoy aquí», dijo el mercader. «Estoy buscando una esposa. La he buscado por cielo y tierra, pero no encuentro la mujer que quiero». «Ah, ¿la quieres con dote de emperador?», dijo el rey. «No, no, no», dijo el mercader. «¿Cómo se le ocurre? Sería una ofensa que me ofrecieran plata por mi esposa. En mi país, la costumbre es que es el marido el que le paga una dote al padre para poder llevarse a su hija». «Así», dijo el rey. «Qué interesante. Y cuéntame, ¿cómo buscas a esta esposa?» «No me importa su linaje», dijo el mercader, «ni si sabe coser o bordar. Ni siquiera me importa si es fea. Lo único que necesito es que sea obediente». Pues el rey empezó a reír, tanto que casi se atraganta con el vino, y el mercader tuvo que darle unas palmadas en la espalda. «¡Se la tengo!», dijo el rey. «Sirvientes, traigan a la princesa». Y aunque la princesa intentó esconderse, la encontraron demasiado fácil, y la sacaron al gran salón, donde estaba su padre y el hombre. «Aquí la tienes», dijo el rey. «No será la más linda, quizá, pero eso sí, la tengo bien entrenadita. Lo que yo le diga, eso hace. Más obediente no va a conseguir». «Es perfecta», dijo el mercader, y su sonrisa le heló a la princesa la sangre. «Será un placer hacerte mía», dijo el hombre, tomando la mano de la princesa y llevándosela a los labios y dándole un beso. La miró directamente a los ojos y no paraba de sonreír. Y la princesa sentía que su voz se atragantaba en su garganta y estuvo casi a punto de desmayar, porque el hombre tenía los ojos verdes. Y lo segundo, llevaba guantes. «¡Maravilloso!», dijo el rey.
Agradézcale al Señor, que se la va a llevar de aquí y le va a dar una buena vida. No estás que brincas de la dicha. Ah, 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 mírela. Tan contenta está que ni siquiera puede hablar. Padre, dijo la princesa. Padre, necesito hablar contigo, por favor. Al rey, por supuesto, esto no le gustó para nada, pero la princesa insistió tanto que el mercader, muy caballerosamente, dijo, pero por supuesto. Igual ya está tarde, ya me iba a ir a acostar. Que tengan feliz noche, suegro, preciosa. Y el mercader se fue, dejando al rey y la princesa solos. El rey, furibundo, empezó a gritar a la princesa. ¿Qué fue eso? ¿Quieres avergonzarme delante de tu futuro marido? Mira todo lo que está haciendo. Padre, dijo la princesa, yo creo que es el asesino, el que estaba intentando meterse a mi cuarto. ¿Qué? Padre, tiene los mismos ojos, te lo juro, y nunca se quita los guantes. ¿No te parece sospechoso que no se quite los guantes ni siquiera para comer? La princesa se tensionó, esperando el grito, el reclamo, el golpe, pero estaba dispuesta a defender su posición. Nunca había estado tan segura de algo en la vida, y no importaba lo que su padre le dijera. No se iba a casar con este hombre, no lo haría. Era él, ella sabía que era él. Pero en vez de gritarle, de subir en cólera, su padre hizo algo que nunca había hecho antes y que la princesa no se esperaba. Y como no se lo esperaba, no supo cómo reaccionar. Pobre mi niña, dijo el rey, y abrió los brazos y la abrazó. Mi pobre niña, volvió a decir el rey. ¿Cómo estás de traumatizada, pobrecita? Es culpa mía por mandarte a dormir en esa torre tan alta, por ser tan mal padre, por no tener con qué brindarte nada, y esa experiencia tan terrible que tuviste que vivir por culpa mía. No había visto que te había marcado tanto, tanto que te ha hecho enloquecer, perder la cordura, tenerle miedo a cualquier hombre de ojos verdes, viendo que hay tantos hombres de ojos verdes en el mundo. Este es un buen hombre, lo sé. Yo tengo más experiencia que tú y sé cómo reconocer cuándo los hombres son buenos o son malos, y este hombre desde el principio me dio una buena impresión y desde mi corazón sé que es un hombre bueno que te va a cuidar, que te va a dar todo lo que yo nunca pude darte. Tenlo por seguro que si ese asesino no se murió desangrado después de que le cortaras la mano con esa espada, huyó lejos, lejos, lejos de aquí y nunca va a querer volver. No hay forma de que sean el mismo. Pero mi pobre niña, es culpa mía que el miedo te nuble la razón. Perdóname, hija. Perdóname por ser tan pobre, por ser tan mal padre. Y la princesa, sin saber qué más hacer, consolaba a su padre. No, padre, no has sido un mal padre. No es tu culpa. Yo sé que no he sido la mejor hija tampoco. No llores, padre, por favor. Y claro, también a la princesa le entró la duda. Tenía razón lo que decía su padre. ¿Por qué habría de volver aquel asesino? ¿Cómo habría de tener tantísimas riquezas? No tenía sentido que fuera él. Y sí, era cierto, ella estaba traumatizada. Y a lo mejor el miedo sí le estaba nublando la razón. Padre, dijo ella, por lo menos permite que le pidamos retirarse los guantes antes de casarme con él. Pero mi niña, dijo el rey, cuando se retire los guantes y veas que su mano izquierda está intacta, ¿qué explicación le vamos a dar? Mi hija cree que eres un asesino que se trepa por las torres. ¿No ves lo absurdo? Va a pensar que estás loca. No va a querer casarse contigo. Y no solo eso, se va a sentir profundamente ofendido, herido. Lleva ya varios días aquí y no me ha dado ninguna señal para desconfiar de él. ¿Sabes cuánto le hiere a un hombre que lo acusen falsamente? Una acusación falsa le puede destruir la vida a un hombre. Y aunque logre limpiar su nombre y reivindicarse, el daño permanece. Además, a mí me pareció verlo utilizar la mano izquierda. ¿Quién sabe por qué no se quitara los guantes? Puede que haya sufrido alguna quemadura o que tenga algún lunar o alguna cosa que le dé vergüenza. ¿Te imaginas?
donde lo obliguemos a quitarse los guantes y tenga un lunar allí atroz, que él sufra esa humillación? ¿Solo por tu paranoia? Cuando es tan improbable que sea, tan imposible que sea el mismo. Él ha sido tan bueno con nosotros, hija, tan bueno contigo. ¿Quieres realmente ofender a tu futuro esposo así? ¿A desde el principio decirle que desconfías de él, que crees que es un asesino? Le partirías el corazón, hija. Y por nada, ¿no te digo que lo vi usando la mano izquierda? Padre, dijiste que te pareció verlo usar. Te digo que lo vi, y tú también lo viste. Fue cuando tú entraste y él se levantó de la silla. Él corrió la silla con la mano izquierda. ¿Cómo no lo recuerdas? Ah, y la princesa intentó hacer memoria. Sí, él se había levantado, había corrido la silla, pero ¿lo había hecho con el codo o con la mano? ¿Había movido los dedos? Ah, ya no sabía. Ya no estaba segura de nada. Confía en mi hija, dijo el padre. Yo solo quiero lo mejor para ti. Claro, pensó la princesa. Es mi padre. Él sabe más que yo. Tiene más experiencia, conoce más del mundo. Mi padre no me vendería a un asesino. No tiene sentido. Es el miedo el que me nubla la razón. Ya ni sé qué pensar, pero lo que pienso no tiene sentido, así que debe estar bien. Y se realizó la boda. Se realizó rápido, sin invitados, sin decoraciones, lo cual fue un alivio para el rey. El mercader dijo que tendrían la boda con todas las de la ley una vez llegaran a su pueblo, que él vivía allí en una mansión lujosísima, que su madre la estaría esperando para recibirla con brazos abiertos, que la coronaría de flores, que sería feliz. El sacerdote los declaró marido y mujer, y el hombre le sonrió a la princesa, con esos brillantes ojos verdes, y le dijo: ¡Qué emoción! Ya pronto serás mía. Y a la princesa la recorrió un escalofrío. No seas tonta, se dijo a sí misma. Todo estará bien. Todo estará bien. Claro que sí. Todo estará bien. El cuento sigue, por supuesto, pero lo voy a dejar hasta aquí por ahora y lo seguiré contando en el siguiente episodio porque tenemos mucho de qué hablar. ¿Te has sentido alguna vez como la princesa? Yo sí. ¿Cuántas veces sabemos que algo está mal? Lo sabemos. Y después cuando pasa decimos: yo sabía que eso iba a pasar, yo sabía que era una mala persona, yo sabía que no se podía confiar en él. Ajá, pero si sabíamos, ¿por qué seguimos ahí? Pues por uno, porque es muy difícil nadar en contracorriente, especialmente si uno ha sufrido abuso psicológico como la princesa y te han entrenado a desconfiar de ti misma. Te han convencido de que no eres confiable, de que no vales nada, de que eres exagerada, dramática, mentirosa, que te inventas las cosas, que quieres llamar la atención. Cuando una toda la vida se la ha pasado acallando la voz interior, dudando de su intuición o incluso de su certeza, es demasiado, pero demasiado difícil salirse de ahí. Pero mira las consecuencias. Te pregunto, ¿qué es algo que estás viviendo ahora que tú sabes que no está bien, que no es normal? La princesa está segurísima de que es el mismo, pero otra vez la hacen dudar de sí misma. Luego de que ya demostrara, con qué más evidencia que una mano ensangrentada, que sí podía confiar en su instinto, que no se estaba imaginando cosas, ni estaba exagerando, ni estaba siendo dramática, ni paranoica, ni queriendo llamar la atención. Otra vez vuelve a dudar de sí misma, a dejarse convencer de acallar su voz. Te pregunto, ¿qué es algo que estás viviendo ahora que tú sabes que no está bien, que no es normal? Cuando yo tenía 10 años, un hombre adulto me hizo algo que yo sabía que estaba mal. Le conté a mis padres cuando llegaron a casa, y ellos se sentaron a hablar con él, y me dijeron que había sido un malentendido, que él no sabía lo que hacía. Y no saben el alivio que me dio.
¡Ay! ¡Qué bueno! La equivocada fui yo. No pasó nada malo. Fue un malentendido nada más. Él no sabía lo que hacía, claro. Y sin embargo esa experiencia me marcó de una forma que décadas después todavía me afectaba. Y hablando con una psicóloga, ella me preguntó, ¿crees tú que él no sabía lo que hacía? Jamás me había hecho esa pregunta. Siempre había dejado que otro explicara las cosas por mí. Pero, claro, cuando me hice a mí misma esa pregunta, la respuesta era obvia. Obvio que sabía lo que hacía. ¿Qué excusas te estás diciendo a ti misma? Si dejas a un lado todas esas otras voces y a esas otras personas y le preguntas a tu propia voz interior y dejas que responda, ¿qué te dice? ¿Cómo puedes saber que esa voz interior no te está mintiendo? Imagínate si eso mismo le estuviera pasando a otra persona que no tuviera nada que ver contigo. Tú, desde afuera, mirando la situación, ¿lo verías normal? Tenemos que aprender a escuchar esa voz interior. Ella siempre nos habla, pero la ahogamos y la ahogamos con tantas capas. Mira las evidencias. Empieza a quitar las capas y escucha. Y cuando tengas esa certeza, apúntala, escríbela en blanco y negro. Pregúntate qué beneficio podría tener la otra persona para hacerte dudar de ti misma, para tergiversar la realidad, para no creerte. ¿Qué ganarías tú con inventarte esto? Y claro, sí, a veces uno sí está loco, a veces sí tiene paranoia. Y eso habrá que trabajarlo, pero por eso digo, mira las evidencias. Si en el pasado has ignorado tu instinto, tu voz interior, y resulta que esa voz tenía la razón, ten eso en cuenta. Obtén certeza. Apunta esa certeza para hacerlo real. Y ahora sí, viene la parte más difícil. Nadar en contracorriente. Decir no. De eso vamos a hablar en el siguiente episodio. Cuídate, cariño. Gracias por escuchar mis historias. Ahora ve y vive las tuyas con valor.